¿Qué tal? Bueno, les damos de manera formal la bienvenida a esta transmisión y les comento que en la transmisión pasada, ya fuera de grabación, estuvimos manejando algunos temas interesantes con los compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos en esa transmisión. Y bueno, surgió un tema que me pareció a bien traerlo a la mesa el día de hoy. Vamos a esperar un poquito porque, bueno, pues algunos compañeros ahorita están en proceso de conectarse y para evitar que haya alguna interrupción y que también ellos puedan ver la explicación completa, bueno, pues el tema surgió a raíz de que, bueno, pues estuvimos viendo que en aquellos ayeres y, bueno, pues algunas veces en la actualidad, algunos compañeros que no conocen la forma de proteger su energía, platicábamos que la protección de la energía es fundamental, trabajamos con energía y pues la energía es la principal fuente de nuestro proceso. Y bueno, pues estos procesos pues deben de estar, llamémosle así, depurados de tal forma que esta energía sea lo más pura posible y que no haya contaminación, porque cuando hay contaminación pues puede afectar a ambas partes. Finalmente es una conexión energética y esa energía es bidireccional, es decir, va del terapeuta al consultante, pero también del consultante al terapeuta, y eso puede venir con algunas contaminaciones importantes que pueden traer ciertas consecuencias en distintos grados. Déjenme, vamos a iniciar, si les parece bien. Preparé yo esta lámina que les quiero mostrar y que me parece bien para la explicación. Como decíamos, normalmente lo que tenemos para programar nosotros, permítanme, esta lámina no es, déjenme salir. Y bueno, les comentaba yo que, bueno, tenemos normalmente procesos para realizar esto y uno de ellos, o de los más importantes, creo yo, es el saber cómo nosotros nos podemos, vaya, proteger de este tipo de afectaciones energéticas que con el tiempo pueden afectarnos acumulando varios tipos de energía que no son favorables para el organismo. Decíamos que existen principalmente dos fuentes importantes de contaminación energética, que son finalmente las que detonan las patologías. En este caso, pues son las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son uno de los detonantes más importantes en patologías. El otro ya habíamos platicado que son, bueno, pues las emociones, ¿verdad? Claro, hay otros factores que pueden influir, factores genéticos que pueden propiciar que también se detone. Entonces decíamos que estas ondas electromagnéticas pueden alterar, tienen una frecuencia, tienen una frecuencia, y esta frecuencia puede alterar a las microorganismos, pueden ser que estén en un estado no patógeno, y bueno, pues los alteran de tal forma que empiezan a proliferar y a causar lo que nosotros, bueno, pues conocemos ya como la enfermedad o la patología. Entonces, cuando la persona pues ya está en este estado de enfermedad, pues busca, ¿verdad? Obviamente cómo recuperar su salud y pues entonces consulta a un terapeuta. Esto independientemente de que sea distancia o no, puede ser incluso presencial. Y esto puede pues, afectar finalmente el funcionamiento de lo que es, les decía yo, en la salud de las personas. Permítanme, déjanme nuevamente ver aquí para que podamos regresar a nuestro video. Ya estamos aquí. Y bueno, entonces decíamos que el terapeuta, en este caso un terapeuta a distancia, pues empieza a hacer su trabajo, pero este terapeuta pues no define o no conoce bien los parámetros de depuración energética y al final, bueno, pues hace su tratamiento, ¿verdad? Elimina los patógenos, aplica los procesos de los cuales tiene conocimiento, pues para apoyar a la persona a recuperar su salud, pero sin ninguna depuración energética. Por lo que entonces
nosotros pensamos y decimos, bueno, a ver, al final los patógenos pueden viajar a través o pueden transmitir su energía a través de este canal de comunicación. No, la verdad es que no tienen esa potencia. Pero las ondas electromagnéticas tienen esa potencia, es la pregunta. Y bueno, la respuesta es sí. Estas ondas electromagnéticas, ustedes preguntan, tienen la potencia de poder viajar. En este caso, es bidireccional, pueden viajar de el consultante al terapeuta o viceversa. Entonces, ahorita estamos viendo las ondas electromagnéticas del consultante. Vemos que estas ondas electromagnéticas sí pueden viajar de tal forma que pueden transferirse al terapeuta y estas obviamente pueden alterar a el microorganismo en el terapeuta, el microorganismo similar al que estaba afectando al consultante. Ahora bien, muchos dirán, bueno, es que yo he hecho terapias y a mí no me ha afectado, nunca me... Ah, es que la afectación depende de si yo tengo ese microorganismo o no. Si no lo tengo, pues obviamente no me va a afectar porque no lo tengo. Entonces, esa frecuencia que me va a alterar, pues no surte ese efecto porque no tengo ese microorganismo y de alguna forma, pues no me contamino o absorbo. Como decían antes, es que absorbí la enfermedad. No, es que se alteró el mismo microorganismo. Eso es lo que sucedía. Ahora bien, está bien, no se me detona ninguna patología similar, pero sí me generan estos efectos. Uno, como decíamos, no me da porque no tengo la bacteria, pero sí me genera cansancio y malestar. De eso que siento algo como un peso excesivo en mi espalda, dolor de cabeza, etcétera. Todo ese tipo de malestares, pues obviamente son el resultado del efecto de esta onda electromagnética que fue transferida y que no generó una patología, pero que sí me generó un efecto nocivo en mi organismo. Ahora bien, hemos estado hablando de lo que son las ondas electromagnéticas y bueno, decimos que también las emociones son un factor detonante importante de patologías. Y eso no necesitamos profundizar porque, bueno, pues ya muchos hemos validado todo esto. Hay libros de investigadores que lo han validado y actualmente pues hay muchos libros que se han dedicado a abordar este tema. Ahora lo importante es ver las emociones pueden viajar también en esta conexión y la respuesta es sí pueden viajar, pero no todo tipo de emoción. ¿Sí? Ahí debe ser una emoción bastante intensa la que puede viajar. Si quieren, podemos preguntar. La energía emocional puede viajar a través del conducto energético de contacto. Sí, todas las emociones pueden tener ese efecto, no todas. Entonces debe ser algo muy intenso para que termine. Hay terapeutas que dicen, pues no me siento deprimido, pero sí siento algo, no me siento a gusto. Es que esa energía también pudo haber sido transmitida o al revés, ¿verdad? Por eso es que nosotros recomendamos mucho que cuando el terapeuta no esté al 100%, es mejor que no ejecute tratamientos, como por ejemplo algunos que tuvieron un problema importante emocional o que están deficientes en su salud. Es mejor recuperarse al 100% para que puedan ejecutar bien su tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que recomienda la escuela? Bueno, normalmente lo que hacemos es que el terapeuta, antes de hacer cualquier contacto energético con el consultante, primero se depure energéticamente y selle ese campo energético para que no pueda ni transmitir ni recibir ese tipo de contaminación. Después, pues obviamente hay que depurar ese canal de comunicación igual también para que no pueda ser afectado por algún tipo de energía, dado que hay muchas energías que pueden estar en el inter
de la comunicación, ¿no? Sabemos que esta comunicación a veces es a distancias grandes y puede haber un grado alto de contaminación con otras energías que pueden cruzarse en esa comunicación. Después, hay que depurar a lo que es el consultante y en ambos casos también el lugar donde se encuentran. Para que todo esto quede perfectamente sellado, hay que sellar ese vínculo energético, ¿sí? Y evitar que haya este tipo de contaminación por ondas electromagnéticas o bien por cargas emocionales bastante fuertes. Y bueno, pues así el efecto que este tratamiento puede repercutir en la salud de la persona es mucho mayor en porcentaje de eficiencia. Bien, entonces, como les decía, hemos tratado de que este tipo de lo que hemos platicado, bueno, pues pueda llegar también a ustedes para que pueda ser de utilidad. Y también, bueno, pues hemos traído a la mesa lo que es el tema de la carnitina, que creemos que es un tema bastante interesante. Como ustedes saben, normalmente nos dedicamos a estar investigando y tenemos esta investigación todavía en proceso. Y bueno, pues queremos compartirla con ustedes y también crear comentarios acerca de sus experiencias y aportaciones que quieran hacer en el tema. En este caso, la carnitina es un aminoácido que tiene como función transportar los ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias, que se encargan de suministrar la energía necesaria para la actividad celular. Y bueno, este aminoácido se obtiene sobre todo de los alimentos de origen animal, como son carnes o derivados lácteos y de la producción del propio cuerpo. Nuestro organismo se encarga de sintetizar las grasas para poder obtener energía de ellas y llevar a cabo actividades del día, ¿no? Dentro de la mitocondria celular, esta se transforma en grasa en energía. Ahí eso es lo importante. La grasa se puede transformar en energía y los ácidos grasos de cadenas cortas o medianas pueden atravesar la membrana mitocondrial sin ningún problema. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena larga sí necesitan la carnitina para poder traspasar esa membrana e introducirse en lo que es la mitocondria, ¿no? En lo que es la célula mitocondrial, perdón. Y bueno, cuando el organismo utiliza altas dosis de carnitina, favorece la utilización de grasas para transformarlos en energía en lugar de lo que son los azúcares. Y este proceso provoca también una rápida pérdida de materia grasa en el cuerpo y a la vez reduce la fatiga muscular y también el tiempo de recuperación tras el ejercicio es mucho más rápido. La carnitina se produce en el hígado y en el riñón, por lo que no es esencial su ingesta, salvo en condiciones especiales. Generalmente el cuerpo produce la carnitina suficiente para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, también la administración de carnitina junto con el tratamiento de algunas enfermedades cardiovasculares y renales ha demostrado ser eficaz para algunas enfermedades de carácter cardiovascular, enfermedades renales, hepáticas, metabólicas y problemas dermatológicos. Claro, todo esto debe de ser con la guía y aprobación de un médico ya certificado. Bueno, otra de las situaciones por las que se ingiere carnitina es por el aumento del rendimiento físico. No sé si ustedes han escuchado que muchas personas que ya son profesionales en algún deporte, pues consumen esto para mejorar su rendimiento. Algunos físico-culturistas también, algunos han comentado que la consumen para su mejor rendimiento, porque dice que ayudan a la recuperación muscular. Y bueno, la dosis diaria ingerida para una persona sana oscila entre los 500 miligramos y los 2 gramos diarios y se recomienda que se divida esta ingesta en 2 tomas al día. Su consumo para los deportistas puede ser habitual y no existen estudios hasta el momento significativos que obviamente confirmen que tomar estos suplementos de carnitina produzcan un beneficio extra en el rendimiento.
Igualmente, hay estudios que demuestran que la inclusión de este suplemento en la dieta para quemar grasa también debe de incluir el hacer ejercicio principalmente de carácter aeróbico para que éste pueda transportar la grasa. Entonces, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos platicado acerca de la carnitina antes de abrir el espacio para poder tener una interacción con los compañeros que pudieron conectarse el día de hoy. Y entonces decimos que finalmente la carnitina, pues no es necesario su consumo forzoso, como en este caso a través de algún complemento, porque bueno, pues es producida por lo que es el hígado y en este caso también dice los investigadores que es producida por el riñón. En este caso, la carnitina, bueno, pues ayuda a mantener el tono muscular y esa es la parte interesante que ahorita estamos tratando de investigar en la escuela para poder generar un curso en el cual podamos realizar lo siguiente. Fíjense ustedes, dice que la carnitina puede ayudar a mantener el buen tono muscular y un rendimiento una recuperación, perdón, mucho más rápida a nivel muscular, por lo que entonces la carencia de carnitina está asociada a una pérdida de masa muscular y normalmente, como es ya sabido, pues principalmente esto ocurre conforme nosotros vamos avanzando en edad y esto va provocando que, bueno, pues nuestra masa muscular se vaya perdiendo. O hay muchos factores, como ya hemos sabido y hemos platicado también en otras ocasiones, que lamentablemente muchas personas no planean su vejez y bueno, pues muchos dicen, oye, pues yo para qué hago ejercicio, yo para qué hago esto. Bueno, es importantísimo porque, bueno, pues esto puede generar que su masa muscular se siga conservando en niveles relativamente óptimos. Pero bueno, pues estamos trabajando precisamente en eso, porque como decíamos, se puede generar o hay patologías como por ejemplo la sarcopenia, que es precisamente la pérdida de masa y fuerza y funcionamiento de los músculos, y esto se da principalmente en lo que son los adultos mayores. Y precisamente estamos trabajando precisamente en esto de lo que son los adultos mayores, porque bueno, pues cuando se llegan a ciertas edades, por lo regular hay este tipo de deficiencias que le dificultan a la persona realizar muchas de sus actividades y los limitan demasiado a causa de ello. Por lo que creemos que uno de los principales problemas que puede ocasionar pues son debilidad, cansancio, fatiga, falta de energía, problemas de equilibrio, dificultades para caminar y problemas para mantenerse en pie. Incluso muchos de estos problemas para mantenerse en pie pues les obligan a utilizar algún mecanismo de apoyo como puede ser una andadera, su bastón e incluso algunos ya lamentablemente su silla de ruedas, ¿no? Aunque no estén del todo mal, pero sí ya es necesario que utilicen su silla de ruedas porque ya les cuesta mucho trabajo caminar. Entonces, si nosotros podemos realizar este tipo de cosas, va a ser una ayuda muy interesante el poder producir los niveles apropiados de carnitina. Como hemos platicado anteriormente, es muy importante que todos conozcamos que el poder hacer tratamientos a través de bioenergía, en este caso, debemos de hacerlos de una manera adecuada, protocolizada, porque no es lo mismo, por ejemplo, un terapeuta que nuevamente no da un comando adecuado al cerebro, pues el cerebro se queda pensando y dice, ¿qué quiere que haga? Lo que me pide no lo sé hacer. Es un deseo, ¿no? Es un deseo y bueno, pues en este caso, ese deseo, bueno, pues no se lleva a cabo porque en este tipo de tratamientos es muy importante que el cerebro sepa específicamente qué es lo que va a hacer. Y por eso aquí en Regenérate trabajamos mucho en el aspecto de comandos, porque creemos que es muy importante que nosotros podamos de esta forma
a través de comandos, pues sí poder programar de manera adecuada todo para que el cerebro pueda ejecutarlo, como decíamos, de manera apropiada. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Y lo que estamos trabajando hasta el momento con respecto a lo que es la carnitina es poder generar, imagínense ustedes que nosotros podamos ayudar a las personas, ya sea a través de que hayan sufrido algún problema de alguna patología o simplemente el proceso de envejecimiento, ¿no? Porque, bueno, pues siempre se habla de adultos mayores, pero hay personas que lamentablemente tienen una pérdida muscular importante por otras condiciones antes de llegar a la vejez. Y bueno, pues sería muy interesante que a través de esta nueva investigación podamos nosotros ayudar a recuperar. Hay muchos factores, pero en el caso de la carnitina puede ser un factor importante. Claro que hay otros factores por los cuales tenemos que ayudar a que la gente recupere el volumen muscular, pero esto sería una aportación bastante interesante para poder llegar a cumplir ese objetivo. Y bueno, pues ahorita me gustaría escuchar sus comentarios, aportaciones con respecto. Primero me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a la importancia que tiene el saber cómo proteger los conductos de comunicación para no poder contaminarse y contaminar a otras personas, porque eso es muy interesante. El hecho de que yo no me contamine, he escuchado algunas experiencias, quizás ustedes nos puedan apoyar con aportaciones en ese sentido. He escuchado a muchas personas que dicen, bueno, es que sí, yo hacía los tratamientos y terminaba con una pesadez muy fuerte, me sentía cansado, etcétera. Entonces, eso es lo que platicábamos, el hecho de que las ondas electromagnéticas viajaron del consultante al terapeuta, pero como no tenía la bacteria o el virus, ¿verdad? Pues no se activó ningún problema a nivel de patología, pero sí afectó su nivel energético. Y eso también es otra forma de afectación si es que no tenemos cuidado en prevenir todo esto. ¿Sí? No sé si alguien nos quiera comentar algún caso, alguna experiencia. Jorge, ¿tú sabes algo acerca de esto que nos quieras platicar? Me hace recordar en la experiencia de la cotidianidad, cuando la gente antigua o los ancianos, ¿no? De nuestras generaciones, los ancianos que fueron nuestros abuelos, creo que los que ya tenemos casi 50, ya nuestros abuelos, no todos están con vida. Pero escuchábamos en la niñez que decían, date un baño o algo para que te quites el humor que traes de la calle. Entonces, yo nunca entendí a qué se referían, pero quiero pensar que es algo como lo que usted está diciendo, ¿no? Hay una contaminación magnética o biomagnética de, de que cada persona posee su propia información y puede a veces tener una influencia en otra persona. Claro. Entonces, me quedé pensando ahorita que lo escuchaba yo en algo así. Sí, fíjense que la verdad es que hay muchas cosas que se conocían antes, pero a lo mejor no se tenía esa profundidad que ahora afortunadamente con las investigaciones científicas que han surgido, bueno, pues podemos darles una explicación de ese carácter, ¿no? Porque es bien sabido que, por ejemplo, en el caso, y yo en los cursos básicos que damos, les decimos que finalmente el hecho de estar cerca de una persona ya pudieras tú tener esa contaminación energética, ¿no? Porque finalmente es una transmisión de energía que se puede presentar cuando alguien saluda o abraza a alguien, pues puede haber ese tipo de comunicación. En aquellos ayeres y aludiendo a lo que comenta nuestro compañero Jorge, ¿se acuerdan que decían, no, es que a lo mejor le hacen mal de ojo al niño porque lo cholean mucho y no sé qué tanto? Entonces, bueno, pues platicábamos ahorita en la exposición inicial
de que, bueno, pues hay emociones que son muy intensas y que tienen ese potencial de viajar. Muchos sin mala intención, pero bueno, pues sí, esa energía se puede proyectar. Claro que cuando hay una energía malintencionada y es de un carácter fuerte, pues también esa energía puede ser transmitida a través de algún tipo de conducto energético, ¿no? Si nosotros preguntamos, decimos, ¿las energías negativas pueden viajar a través de conductos energéticos? Sí pueden viajar. Es finalmente energía, entonces puede ser transmitida. Sin embargo, nosotros no profundizamos mucho en eso porque finalmente cuando nosotros estamos ejecutando un tratamiento energético, pues debemos de tener los cuidados que comentábamos de uno, pues primero proteger, me tengo que descontaminar yo energéticamente, porque incluso yo como terapeuta pues puedo tener una energía acumulada que puede afectar el organismo de la persona que va a recibir el tratamiento. Entonces yo me tengo que descontaminar energéticamente y el medio que me rodea es como si hiciéramos una especie de quirófano donde todo esté sanitizado. Después, el vínculo que hacemos, si es presencial o es a distancia, ese vínculo energético que generamos, ya sea al tocar los pies de la persona o simplemente con la conexión a larga distancia, es algo que debemos depurar y sellar para que no pueda ser penetrada por ningún tipo de onda electromagnética, ¿no? Y finalmente, antes de hacer o terminar la conexión, pues hay que depurar el lugar donde se encuentra la persona y a la persona energéticamente para que esta contaminación se elimine. Yo no platiqué mucho acerca de la descontaminación emocional porque es un proceso que ya se hace eh, dentro de los parámetros normales de un rastreo, ¿sí? Se tiene que quitar el aspecto emocional y con eso se descontamina emocionalmente a la persona. Entonces, ese tipo de emociones que es difícil, les repito, porque debe ser una emoción muy intensa, pero si ustedes preguntan energéticamente, si es muy intensa, sí puede viajar si es que no está descontaminado. Pero si ya está descontaminado el conducto de conexión energética, pues es muy difícil que pueda viajar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el rastreo para eliminación de patógenos, ahí es donde se hace la eliminación de la contaminación emocional. Eso es básico y es fundamental y creo yo que todos los compañeros que ejecutan terapia de este tipo a través de bioenergía, pues ya es obvio que tienen que hacer esa descontaminación energética a nivel emocional, porque con eso liberan gran parte del problema, porque como decíamos, hay dos formas importantes de detonar una patología. Una es a través de las emociones, que ya sabemos que se platica mucho de esto en lo que es la nueva medicina germánica, en donde se hablaba que, bueno, pues una emoción fuerte puede detonar lo que es el foco de Hammer incluso, pero pues hay emociones que muchas veces no son tan intensas como para generar problemas de fenómeno tumoral, pero sí pueden generar la activación de algún tipo de microorganismo patógeno y generar una patología, ¿verdad? Porque nuevamente los patógenos pues tienen una frecuencia y esa frecuencia cuando es alterada, pues obviamente pasan de ser de no patógenos a patógenos y ahí es donde se genera este tipo de problemas de los que estamos platicando. Y bueno, pues según la técnica de bioenergía que se utilice, pueden regresar a su estado no patógeno o bien eliminar a ese patógeno para que no esté provocando el problema, ¿no? Ya dependerá de cada técnica. Sí. No sé si haya por ahí algún otro tipo de comentario, alguna aportación, dudas o preguntas, ¿no? Si no, me gustaría abordar el tema de lo que es precisamente la carnitina. Y les decía yo en la exposición breve que hicimos que, bueno, pues la carnitina es algo que puede ser algo muy interesante, sobre todo porque normalmente todos nos hemos estado enfocando y platicando antes de la transmisión
con uno de nuestros compañeros, decíamos que normalmente el hecho de rejuvenecer el organismo, bueno, pues ha sido algo o uno de los tantos objetivos de la medicina, y no podemos estar nosotros también exentos. También la bioenergía. Sé que muchos compañeros han buscado cómo primero revertirlo, el proceso de envejecimiento celular, y bueno, pues es un proceso que no es de ninguna manera fácil, pero puede ser posible, sí, puede ser posible. Hay que ver los mecanismos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues hay varios caminos que a nivel celular pueden afectar este proceso celular tan importante, ¿no? Que es el evitar que las células pierdan, pues, en este tipo características que le permiten mantener el buen estado de juventud en el ser humano. Y bueno, también el hecho de que la carnitina también genere esta pérdida muscular, pues puede ser de mucha ayuda, sobre todo como estuvimos platicando en la exposición, para personas que ya son de edad avanzada o bien que lamentablemente hayan sufrido alguna enfermedad que genere esa pérdida muscular, o algún tipo de atrofia que también podría ser. Y bueno, pues en los casos importantes, yo me he estado dando la tarea de preguntar, y bueno, digo, normalmente a partir de los 50 años viene una disminución en la producción de carnitina. De los 40 años, sí. A partir de los 35 años, sí. De los 30 años, sí. 25 años, no. Entonces vamos a poner promedio que a partir de los 30 años empieza a haber como un declive, ¿no? Tenemos a nuestro máximo nivel de potencial de energía, todo, y llegamos a un clímax, y a partir de ese clímax viene una decadencia, ¿no? Se deja de producir en los niveles óptimos muchas hormonas, proteínas, enzimas, aminoácidos, etcétera, y muchas de las funciones que normalmente nos mantenían en un buen estado, pues se vienen deteriorando. No se diga ahora que, por ejemplo, imagínense la cantidad de latidos de nuestro corazón con una persona que ya tiene, pues, por ejemplo, unos 65, 70 años. La cantidad de latidos es muy alta durante toda su vida, y obviamente pues requiere una depuración. Quizá la persona no tiene alguna enfermedad cardiovascular, pero sí es importante que, como todos los sistemas, normalmente nosotros hacemos semejanza con algún automóvil. Cuando decimos, bueno, pues un automóvil de modelo ya antiguo, pues requiere que se le esté dando su mantenimiento, porque si no va a fallar en algún momento. A lo mejor el modelo, pues sí, presenta algunos problemas, ¿verdad? Quizá ya requiere que se le dé su mantenimiento porque pues a lo mejor ya se oxidó, necesita pintura, etcétera. Pero a nivel de motor, a nivel de sistema eléctrico, también requiere que constantemente pues se le estén haciendo sus afinaciones, sus cambios de aceites, etcétera. Así el organismo también requiere que se le esté haciendo una depuración de todos sus sistemas. Y lamentablemente ahí es donde entra el problema, porque la verdad es que la mayoría de los seres humanos no tenemos esa buena disciplina de ser preventivos, sino que más bien lamentablemente somos reactivos. Ya cuando se presentó alguna patología es cuando nosotros acudimos con algún especialista de la salud para que pues, nos ayude a recuperarla, pero no vamos a prevenirlo. Muy pocas personas, no quiero decir que no, pero son muy pocas las personas que tienen, por ejemplo, la costumbre de hacerse sus exámenes médicos cada cierto periodo de tiempo, pues ir con el odontólogo cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que esa buena Ahí, costumbre de estar previniendo nos va a ayudar en mucho. Creemos ahora que si bien los tiempos son complejos, porque, bueno, pues sin duda hay muchos avances tecnológicos que nos vienen ayudando, sí también el hecho de que se estén alterando muchos ecosistemas, etcétera,
pues nos van a traer repercusiones importantes, muchos cambios en el estilo de vida, en la forma de alimentarse, el estrés social en que vivimos. Bueno, pues eso viene a ser como una forma de agudizar las patologías que se van a presentar ahora. Creo yo que de alguna forma de las patologías que platicaba yo se van a presentar con mayor frecuencia, pues son a nivel de sistema nervioso central y también sistema nervioso autónomo. Bien, ¿quién soy yo que va a haber una importante desregulación en estos sistemas? Bueno, ya habíamos platicado anteriormente que, bueno, el sistema cardiovascular también es focal, sistema también gastrointestinal también puede ser que tenga esta afectación, aunque aún en menor grado. Y pues nosotros ya vimos que el sistema respiratorio también puede ser uno de los factores. Sin embargo, algo que también necesitamos, aunque no sea un detonante importante, creo yo que el sistema locomotor, por cuestiones de, más que otra cosa, de afectación de nuestro sistema inmune, creo yo que nos vamos a estar viendo afectados a nivel óseo-muscular también, y es algo que no podemos olvidar. Y bueno, tocando el tema del sistema gastrointestinal, pues les comentamos que próximamente, el último fin de semana de este mes, vamos a dar nuestro curso de gastroenterología, en donde vamos a estar viendo paso a paso todo lo que es el proceso digestivo, las principales afectaciones patológicas de cada sección de nuestro sistema digestivo, y pues, obviamente vamos a dar muchos tips y formas para ayudar a resolver estos problemas. Creo yo que también hay nuevas afectaciones que debemos de tener en mente. Precisamente platicando con uno de nuestros compañeros, decíamos que muchos de los compañeros que ya tienen tiempo ejecutando de manera profesional esta técnica de bioenergía, bueno, pues se han como estancado en ese sentido, y creemos o de alguna forma que esto es importante, que tomen conciencia de que, bueno, pues el conocimiento sigue caminando y las patologías, hay muchas patologías nuevas y mucho conocimiento nuevo que no se asimila, y obviamente va a llegar un punto donde no se pueda resolver adecuadamente un problema porque no se tiene el conocimiento preciso de cómo hacerlo. Y es ahí donde esto tiene gran repercusión. Por eso les decimos siempre que el conocimiento es poder, porque esto te impulsa a tener una cartera de opciones de cómo resolver un problema. Si tú hasta el momento no has tomado cursos y has podido resolver favorablemente los problemas de salud, bueno, pues es bueno, te felicitamos, pero va a llegar un punto donde tu conocimiento ya no va a ser suficiente para resolver los nuevos retos que se van a presentar. Entonces, es importante siempre estar nutriéndose de ese conocimiento para que cuando sea necesario yo lo tenga. Siempre decimos es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es algo fundamental, y creo yo que de todas maneras el hecho de que en un momento dado no lo necesite, eso no me quita que yo lo aproveche en mi propio beneficio. Siempre les hemos dicho y hacemos mucho hincapié que yo, como profesional de la salud, pues, por ejemplo, hablaba yo de un médico que era profesional de la salud, y bueno, pues lamentablemente se descuidan por no tener precisamente ese programa de autorrevisión, ¿sí? Prevención de su propia salud. Y bueno, pues en ese caso, pues sí, obviamente, pues las enfermedades ya cuando las detectan, pues ya están avanzadas, y muchas pues ya no se pueden revertir, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros, que también aportamos un poquito a este sentido, no somos médicos, bueno, no lo somos, efectivamente, pero eso no quita que lo que aprendamos
podamos utilizarlo en beneficio de nuestra propia salud. Yo creo que es básico. Nosotros no podemos hablar de algo sin que nosotros lo estemos autoaplicando. En el caso de nosotros, siempre creemos que la salud de la persona que ejecuta un tratamiento de este tipo debe de ser muy buena, porque finalmente no puede transmitir algo que no posee. Entonces, es importante que nosotros sigamos avanzando en conocimiento y sobre todo en probar qué es lo que se siente con un protocolo, con un comando, para saber qué efecto puede ocasionar en una tercera persona este tipo de comandos o de protocolos. Bien, pues no sé, en este caso, si alguien más, Mirta, si quieres comentar. ¿Quién más está por aquí? Déjenme ver. Susana Robles. ¿Algún comentario, Sí, aportación? maestro. Sí. Adelante. Bueno, pues, buenas noches. Con Buenas noches. respecto a la carnitina, creo que como usted marca es muy importante también porque también el cuerpo puede utilizar la L-carnitina y la acetilcarnitina dependiendo de cómo el cuerpo lo crea necesario, ¿no? Sí. Y ahí creo que es importante porque ya lleva ese componente acetil que también se utiliza en la producción de acetil coenzima A, ¿no? Que está relacionado con el metabolismo celular y que también ayuda a producir la acetilcolina. Entonces, pues ya estamos manejando neurotransmisores, ¿no? Entonces también creo que es muy importante en ese sentido, ¿no? Tener los niveles adecuados Sí, desde para luego. que las células nerviosas funcionen adecuadamente, el sistema central funcione Así es. adecuadamente. Sí, así es. Y también tenemos por ahí un tratamiento que estamos enfocando a otros aspectos y muy interesantes, como son la diabetes, que también podemos utilizarlo en ese sentido, y que es parte del todo, por lo cual se está generando un taller con respecto a este aspecto, porque son muchas vertientes las que se pueden surgir de esta carnitina, y creo yo que esto de la diabetes podría ser de manera importante útil para las personas que lamentablemente están con este tipo de problema y la verdad se ven con síntomas a veces bastante desfavorables, ¿no? Y creo esto podría ser de muy buena ayuda. Igual como tú comentas, hay otros factores a nivel de obesidad que podría ser también importante, pero como decimos, tenemos que estructurar bien un protocolo completo y comandos muy específicos que de veras cumplan y ayuden a cubrir el objetivo, ¿no? Que es finalmente obtener esas mejorías en el organismo de la persona. Pero bueno, pues también no se nos debe de olvidar que al final nosotros, y también lo hemos platicado mucho y me gustaría hacer mucho hincapié, sobre todo porque no sé si a ustedes les ha tocado, hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿y cuántos tratamientos debo de tomar para ya estar bien? Bueno, pues esto no depende propiamente del terapeuta ni de la técnica, independientemente de la técnica, sino esto depende al 100% del nivel energético de la persona que está recibiendo el tratamiento. ¿Sí? Depende, tú puedes programar muy bien, pero a lo mejor la persona no tiene el potencial energético para correr el programa al 100%. Si hay una mejora, sí hay una mejora, pero no al 100%, por eso requiere una secuencia de tratamientos hasta que alcance el nivel óptimo o se recupere al 100%. Y esto me trae otra a colación, qué bueno que ahorita comentamos esto, porque muchas personas también tienen mucho en mente acerca lo de, es una crisis curativa, ¿no? También hablan mucho de crisis curativas. Y precisamente yo, en lo particular, no creo que exista una crisis curativa. Yo creo que la bioenergía es una técnica muy importante y que no tiene ese grado de generación de crisis curativa, sino que
si me permiten, voy a regresar a la lámina que para poderlo explicar de manera más gráfica, permítanme regresar a las láminas que estuvimos viendo en un principio y poder platicar acerca de lo que es la famosa crisis curativa, que se me hace bien poderlo hacer. Déjenme ver porque creo que no la estaba compartiendo. Y vamos a compartirla con los compañeros para que podamos verla de manera, pues ahora sí que más evidente. Permítanme, déjenme ponerla en la adecuada. Ya parece que ya está. Ahora vamos a compartirla para que podamos tener esta. Bien, entonces les decíamos nosotros que se manejaba mucho lo de la crisis curativa. Y bueno, pues decíamos en un principio que existe lo que son las ondas electromagnéticas, que son finalmente uno de los dos detonantes principales por los cuales se puede detonar una enfermedad, y que esta onda electromagnética puede alterar la frecuencia de vibración de algún patógeno y pasarlo de no patógeno a patógeno y detonando, pues obviamente la enfermedad, decíamos, ¿no? Obviamente, cuando ya el terapeuta ejecuta este tipo de tratamientos, ya sea presencial o a distancia, pues hay un vínculo energético, y ese vínculo energético, bueno, pues puede ser contaminado. Decíamos que la bacteria, pues de algún modo no tiene el potencial energético para que su energía contamine, pero las ondas electromagnéticas sí lo tienen. Y bueno, pues ya decíamos que estas contaminaciones pueden viajar y generar esta afectación. Entonces la onda electromagnética ya está afectando al terapeuta y bueno, pues afecta, se detona la patología, no si es que no tiene el patógeno, ¿no? Pero si no tiene el patógeno, no detona una patología, pero sí le afecta, decíamos, porque le genera malestar y cansancio, molestia en la nuca, dolores de cabeza, decíamos. Ahora bien, lo importante de todo esto es que decíamos, si existe una crisis curativa, no existe crisis curativa. Lo que es cuando un tratamiento a través de bioenergía, llámenle la técnica que sea, se ejecuta adecuadamente, es decir, como manejamos nosotros, descontaminando adecuadamente todo lo que es el terapeuta, el canal de comunicación y al consultante, y todo esto se genera un vínculo. Entonces, todo este tipo de ondas electromagnéticas ya no generan. Pero, ¿qué pasa si yo no quito adecuadamente estas ondas electromagnéticas? Suponiendo que esta onda electromagnética quede vigente en la persona, pues obviamente va a recaer porque no la quité adecuadamente. Quité el patógeno, pero si yo no sé que debo quitar esta onda electromagnética, entonces esa onda electromagnética, como yo no la quité, bueno, sí quité al patógeno, pero puede generar la alteración de otro patógeno que tenga una frecuencia vibracional acorde a esa onda electromagnética. Y ahí es donde dicen, es que es una crisis curativa. No, lo que pasa es que yo no quité adecuadamente esta onda electromagnética y esta volvió a alterar a otro patógeno o a un patógeno que quedó ahí como reservorio. Entonces, es importante que nosotros nos aseguremos, cuando una persona terminó el tratamiento y mejoró, no puede tener un retroceso. Eso no sucede cuando se hace un buen tratamiento. Cuando allá hay una mejoría, a lo mejor no llega al 100%, pero ya no retrocede, se queda ahí hasta donde llegó el porcentaje de mejora. Si llega a retroceder, pueden ser dos factores. Uno, que no se haya quitado bien la onda electromagnética o bien la emoción que está causando el problema. Y la otra es que haya una patología de la cual yo no sabía y obviamente pues no la quité. Entonces, por eso decimos que es tan importante el hecho de que nosotros tengamos conocimiento. Por ejemplo, vamos a ver, una persona
que tiene, digamos, una enfermedad respiratoria, vamos a suponer, ¿no? Que tiene, no sé, digamos, tuberculosis, por ejemplo, y también tiene Staphylococcus aureus, etcétera. Entonces, sí, llega la persona, el terapeuta, quita lo que es el Staphylococcus aureus, quita tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya dice, ya terminé, ya mi tratamiento, pero lo que no ve es qué ocasionó, Ay, déjenme quitar aquí porque qué ocasionó esos microorganismos, ¿no? Se quedó afectado, ahí hay inflamación, hay alguna otra lesión a nivel pulmonar que yo ya no traté. Y eso es lo que dicen. Como no la traté, pues obviamente después de la terapia al día siguiente o en la noche, pues repercute, porque eso yo no lo vi, no sabía que tenía que hacerlo y pues obviamente no lo hice. Entonces no es que haya una crisis curativa, es que yo no traté el efecto que causó todos estos microorganismos en el sistema de esta persona. Y ahí es donde se presenta lo que mucha gente llama crisis curativas, pero puede ser esas tres opciones. Una, que dejé ondas electromagnéticas que vuelven a activar. Otra, pues emociones, no quité las emociones correctamente y pues obviamente sigue el problema. Y la última es que sí quité los patógenos, pero no corregí lo que los patógenos ocasionaron en el organismo. Y eso pues obviamente va a repercutir porque la persona va a seguir con el problema, ¿verdad? Ya no tengo el patógeno, pero lo que el patógeno me hizo, pues no está. Algo quizá burdo, pero que pudiera servir como para ejemplificar lo que les estoy diciendo, es, por ejemplo, está una construcción y está una barda, y hay una persona que le está pegando a la barda y la está tirando. Entonces yo llego y arresto a la persona, llamo a la policía y la policía viene por la persona y se lleva a la persona que tiró la barda. Pero ya digo, pues ya se acabó el problema, ya se llevaron al que tiró la barda. Pero, ¿y los ladrillos? ¿Verdad? La barda ya quedó dañada, entonces tengo que reparar la barda porque obviamente la persona que le estuvo golpeando la barda pues rompió la tabiques, hubo otros daños en la barda y si yo no la reparo, pues si llueve se va a meter el agua, si hace viento se va a meter el aire, polvo, etcétera. Entonces tengo que reparar la barda que se dañó y así entonces ya no hay crisis curativa porque hice todo el proceso. Entonces hay que tener en mente todos estos aspectos para evitar lo que muchas personas consideran y es respetable, pero desde el punto de vista de programación neuronal no existe crisis curativa, sino algo que quedó pendiente. Eso puede ser, puede ser. Bien, ¿algún comentario adicional? Por acá me parece que está Mari, ¿sí? María de Jesús, ¿sí? Bienvenida, qué bueno que nos pudiste acompañar. Por aquí está también María Isabel, Mirta. ¿Algún comentario antes de poder cerrar la transmisión? No, bueno, de todas maneras, compañeros. Mari, adelante, por favor. no podía abrir el micrófono. ¿Estás hablando de usar bioenergética o de una clase presencial, de una terapia presencial de la crisis curativa? De ambas, de O ambas. sí, sí. En este caso, platicamos que también puede ser a nivel presencial, incluso también con biomagnetismo, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado que muchas personas que manejan el biomagnetismo dicen, es que probablemente sea una crisis curativa. No, puede ser esas tres cosas, ya sea que utilices biomagnetismo, ya sea que utilices bioenergía, este tipo o cualquier otra técnica. Si tú no haces correctamente todo, pues obviamente pues va a haber una repercusión. Por eso es lo que hacemos mucho hincapié de sí ver todo lo que conlleva una reparación, porque, por ejemplo, el hecho de eliminar nada más el patógeno no es garantía de que se solucione el problema, por lo que explicamos ahorita el ejemplo, quizá muy burdo, pero creo que es muy evidente cómo podría ser el caso de la barba, ¿no? Si tú no reparas
la barda, pues obviamente algún efecto va a pasar. Es decir, si por ejemplo se quedó un efisema, se quedaron dañados los alveolos, se quedaron dañados los bronquios, etcétera, tú tienes que reparar todo eso que fue lo que lesionó el patógeno. Entonces es muy importante que nosotros veamos el todo. Y también, como repito, puede ser una onda electromagnética que no se eliminó adecuadamente o incluso una emoción, porque también ha tocado el caso, yo sé que hay muchos compañeros que podrían dar evidencia de que muchas veces cuando se quitan emociones, a veces el consultante se guarda alguna emoción que no pueden detectar adecuadamente y que puede ser el factor detonante de los problemas. A mí me ha tocado casos de personas que esa emoción les está detonando la patología. Tú puedes buscar en todos lados y no encuentras hasta que no ves el aspecto emocional, entonces la persona tiene esa mejora importante, ¿no? Porque es una emoción muy guardada, pero que pues hay que liberarla, porque eso sigue detonando los problemas, ¿no? Porque sí he tomado bueno, intenté una persona que estaba cerca de mi casa a que me hiciera terapias de biomagnetismo hace mucho ya, unos 2 años, pero era peor el remedio que la enfermedad. A ver, no Yo te alcancé a realmente escuchar. quedaba Que, enferma. Tenía que buscar ok, otro terapeuta para que hiciera algo por mí. ok. A ver si te entendí, porque perdí un poquito el sonido. Tú le Oh, hacías tratamiento a una persona, no, ella te lo yo hacía. iba bueno, Ok, quería yo que otra persona me hiciera la terapia. ya, o sea, tenías que ir Y a dos. yo iba presencial, Ok. pero después de la terapia, ella me decía que era crisis curativa. Y yo decía también, bueno, tal Puede vez tú ser, nos has enseñado, no tiene que haber crisis curativa. así es. Ujú, ujú. Algo Sí, se hizo mal. sí, precisamente es esta parte. Yo no sé, Mari, si tú ya habías escuchado esto que estamos platicando ahorita anteriormente, pero bueno, hemos tocado algunos puntos. Cuando nosotros damos muy poco cursos básicos, pero los que hemos dado, siempre les decimos que no existe esto, que debemos de tener mucho cuidado. Sobre todo trabajamos mucho en la seguridad tanto del terapeuta como la persona que está consultando, porque creemos que la energía es un elemento de fácil contaminación, te soy honesto, porque no somos la única energía que existe en el planeta, existen energías en plantas, en animales, incluso pues, los bienes inmuebles pues, están compuestos de átomos que a final de cuentas pues, es energía. Y hemos dicho que la energía pues, no es como las comunicaciones que suben a un satélite y luego bajan, sino es una energía que corre de manera pues, prácticamente lineal. Entonces, pues puede estar sujeta a muchas energías en el trayecto, sobre todo cuando es a distancia. En el caso cuando es presencial, como tú comentas, pues la contaminación puede ser directa con la persona que tienes ahí, ¿no? O bien se transmite todo esto. Por eso es que el proceso de descontaminación debe de ser, ahora sí que básico y fundamental para evitar este tipo de problemas. Y sobre todo, les reitero que el conocimiento pues, sí debe de ser muy profundo para poder eliminar al máximo ese problema como el que tú mencionabas, que decías, es que fui y regresé más mal de lo que fui a veces, ¿no? O se me compuso una cosa, pero ahora ya me siento mal de otra y pues ese es precisamente esto que muchas veces es lo que comentábamos, puede ser una onda electromagnética que lamentablemente está afectando o que no se descontaminó bien la persona, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden generar ese malestar, ¿no? Gracias. No, al contrario. No sé si alguien más quiera comentar algo ya para terminar nuestra sesión del día de hoy.
Si no, pues la verdad es que les agradezco mucho, como siempre, que hayan hecho su esfuerzo, porque sé que muchos vienen todavía de trabajo, trabajaron mediodía, y bueno, pues todavía llegar a la transmisión, pues bueno, esperamos que el esfuerzo valga la pena. De todas maneras, vamos a procurar subir el video para que las personas que lamentablemente, pues por razones muy importantes no pudieron estar, pues también nos puedan dar sus comentarios, ¿verdad? En nuestra página y también en nuestras redes sociales. Se los vamos a agradecer mucho y también nos gustaría escuchar acerca de algún tema en especial que les gustaría que desarrolláramos aquí para que todos nos podamos beneficiar. A mí en lo particular me interesa mucho que cada vez participen ustedes más porque eso hace que el conocimiento sea más nutritivo para todos, porque creo que todos tienen experiencias bastante importantes, han adquirido un conocimiento interesante durante su trayectoria como terapeutas y bueno, pues eso pues obviamente trae un beneficio para toda la comunidad que estamos procurando ir mejorando en esto de la energía, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues sepan ustedes que con toda confianza estamos en lo que es los grupos y cualquier pregunta, pues está, ya si alguien quiere hacer un comentario, una aportación de manera personal, pues también tienen mi número personal y con mucho gusto, si está a mi alcance, ayudar, con mucho gusto cuenten con ello. Si no, pues les agradezco, Jorge, Susana, Mari, Mirta, por aquí todos los que se han conectado, si quieren hacer un comentario final antes de cerrar la transmisión del día de hoy, adelante. Profesor, Sí, eso de los contagios es también en otras terapias dicen que es un contagio energético y que cuando se lo hace en forma presencial y se ocupan los imanes, dice que se transmiten a través de los imanes, mientras uno no haga el respectivo higiene tanto en la camilla, el lugar donde están y los imanes, pues adquiere el contagio energético de las personas que han sido atendidas anteriormente. ya Y eso es entiendo. lo que dicen. En este Este, caso, fíjate que puede ser, en este caso hay varias, precisamente por eso decíamos que es importante descontaminar el lugar donde estoy yo, porque efectivamente puede haber esa contaminación electromagnética que puede quedarse estancada en un lugar. Por eso les decimos en la lámina, primero tengo que eliminar la contaminación energética del lugar donde yo estoy. Más, por ejemplo, si las personas dan terapia presencial, es mucho, muy importante que cada vez que entre, así como por ejemplo en una cirugía, el instrumental médico constantemente está siendo esterilizado, constantemente, o por ejemplo con un odontólogo, en teoría, todo el material debe de estar constantemente siendo esterilizado para no pasar contaminación. Y bueno, pues eso sucede también aquí. Es fundamental que cada vez que se haga un tratamiento, si por ejemplo en este caso es más fácil cuando es presencial, porque decíamos, cuando es a distancia, pues tienes que quitar todo de donde está el terapeuta y todo donde está el consultante y el canal de comunicación. En el caso cuando se hace de manera presencial, es mucho más fácil porque ambos están en un solo lugar. Entonces, si tú descontaminas por ejemplo, el consultorio donde atiendes a las personas, donde está tu camilla, etcétera, pues ya lo estás haciendo para ambas personas. Pero sí es importante que te descontamines tú y lo descontamines energéticamente a la persona. En el caso de los imanes, veo yo muy difícil que pueda pasarse una contaminación a través de ellos, pero vamos preguntando si te parece. La contaminación energética se puede transmitir a través de los magnetos, ¿no? Pero sí se puede transmitir a través del medio ambiente que rodea a la persona, sí. Ahí puede ser, que es lo que sucede, ¿no?
Entonces, lo que nosotros sabemos es que, bueno, pues la energía son ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas pueden estar ahí y ser compatibles con alguna persona, es decir, es bien facilidad de poder afectar ese organismo, porque es como un imán, ¿sí? Vamos suponiendo que esa onda electromagnética es precisamente como si fuera un imán, y si encuentran polos negativos, bueno, pues hay esa afinidad, esa atracción. Cuando hay polos negativos, pues no es como el imán, precisamente se repelen. Entonces puede ser que esa onda electromagnética no encontró una polaridad contraria y se quedó estancada ahí, pero llega un consultante que tiene una polaridad contraria y bueno, pues ahí es donde puede generar esa afectación a los patógenos de esa persona, y si no lo tiene, bueno, que criticar, ¿no? Ver el reflejo de las cosas. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario adicional. No, pues bueno, les agradezco nuevamente que hayan podido conectarse con nosotros y bueno, pues estamos aquí pendientes de algún tema que nos sugieran por desarrollar y que podamos tratar más adelante. Nuevamente que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego todos. Gracias, Gracias, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches a Hasta todos. luego.